Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Impacto Económico en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos titulares. El sector de la transportación en Cuba padece los estragos del recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos. En nuestra perspectiva latinoamericana, los detalles. En nuestro contexto económico hablamos de Singapur, ejemplo para muchos de un milagro económico. Pero ¿cuán cierto es? Le contamos en breve. Estados Unidos contra Irán muestran la desesperación de Donald Trump. Así lo afirma el presidente Hassan Rouhani. Vemos los detalles en nuestro segmento Economía 360. ¿Qué tal? Vamos a iniciar de inmediato las informaciones con América Latina en perspectiva. Iniciamos en Cuba. El sector del transporte en ese país se ha visto afectado por el recrudecimiento de las sanciones del bloqueo ilegal de Estados Unidos contra ese país. Vamos a ver sobre todo cómo ha impactado al sector del transporte. Un reciente informe relacionado con las afectaciones a Cuba originadas por el bloqueo estadounidense revela que el sector transporte acumuló pérdidas superiores a los 170 millones de dólares desde abril de 2018 hasta marzo de 2019. La cifra representa un alza de 69 millones de dólares en contraste con el periodo anterior. Por ejemplo, la empresa cubana de aviación no puede usar los servicios de la compañía Airlines Tariff Publish Company, encargada de publicar las tarifas de 500 aerolíneas. Por este motivo, la aerolínea cubana se ve obligada a pagar $1.300 adicionales al mes para obtener las tarifas en su sistema de distribución. De acuerdo a la agencia Prensa Latina, Air Europa se abstuvo de concretar el acuerdo de código compartido y de cumplir el compromiso contraído con Cubana de Aviación, ya que la empresa española opera con aviones de la estadounidense Boeing. Por otra parte, la empresa holandesa Damen, principal suministrador de partes a los astilleros Damex en Santiago de Cuba, le fue prohibido vender a la isla suministros necesarios para la reparación y mantenimiento de embarcaciones. Solo desde abril de 2018 hasta marzo del presente año, el bloqueo económico ha ocasionado un total de pérdidas a Cuba por un valor de 4.343 millones de dólares. Dejamos atrás Cuba y nos vamos ahora al gigante suramericano. Hablamos de Brasil, porque los gastos de los ciudadanos brasileños para hacer viajes internacionales registraron una baja en el mes anterior. De acuerdo al Banco Central brasileño, en agosto del presente año se registró una caída de 5,2% en los gastos de la ciudadanía brasileña en viajes al exterior. Esto representa un valor de 1.309 millones de dólares. En el acumulado de los primeros 8 meses de este año, la cifra llega a los 12.014 millones de dólares, con una baja de 5,3% en gastos. El organismo oficial asegura que el principal motivo del cierre negativo es el alza en la cotización del dólar. Por otra parte, los ingresos de los extranjeros que viajan a Brasil acumulan unos 4.138 mil millones de dólares en 8 meses. Y mire, le contamos que Bolivia realizó con éxito las primeras pruebas de la tecnología de quinta generación. Así como lo oye, la directiva de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la Entel, explicó que la prueba se realizó en el stand de la Expo Cruz en el departamento de Santa Cruz y contó con el soporte técnico de la empresa china Huawei. Con la prueba se llegó a más de 1.000 megas por segundo con la tecnología 5G. De acuerdo a la Entel, la prueba evidencia que otros operadores que funcionan en el país ya pueden soportar la tecnología de quinta generación y se prevé que en 2020 haya algunas implementaciones públicas. Para el mes de octubre, la Unión Internacional de Telecomunicaciones se reunirá en Egipto, donde se tomarán decisiones respecto a los rangos de frecuencia que se utilizarán para implementar el 5G en todo el mundo.
Cambiando de escenario y también de contexto, hablamos entonces de Colombia. El gremio de transportistas de ese país inició este lunes un paro nacional indefinido en rechazo a la suspensión de al menos 13.000 licencias de tránsito a conductores y también con el propósito de aplacar lo que catalogan como el abuso que viven por parte de autoridades. Hernández Chávez, presidente del gremio, informó que se espera participen taxis, moteros y conductores de Uber. Exigen que se devalúen 45.000 licencias de colegas que no han podido trabajar por reincidencia y también desean ser incluidos en el sistema de transporte público y que se haga visible el alto índice de robos a vehículos que viven. Varios sectores han sido afectados por los cierres viales, pero la movilización finalizará solo hasta que el gremio reciba respuestas de las autoridades. Así han dicho. Y la inversión extranjera del turismo en México registró un crecimiento durante el primer semestre de este año. Vamos a poner a su disposición los datos del gobierno mexicano. Entre los meses de enero a junio de 2019, el índice de inversión extranjera directa en México, dedicada al turismo, creció 68,4% en contraste con el periodo anterior. Durante el primer semestre, los servicios de alojamiento temporal y preparación de comida recibieron 513 millones de dólares, un alza en comparación con los 304,6 millones recibidos por el sector en el mismo lapso del año pasado. Estas cifras muestran que el sector turístico pasa por un buen momento, superando 6,5 veces más las inversiones de la minería y el sector agropecuario, que tuvieron una caída en el primer trimestre del año. El turismo en México ocupa el lugar número 9 entre los 10 principales subsectores industriales y de servicio que más capitales reciben, solo por debajo de la construcción, que captó el equivalente al 3% del Producto Interno Bruto, y los servicios profesionales, que tienen 2,3% del PIB. La Secretaría indicó que los estados que recibieron la mayor inversión extranjera para el turismo son Quintana Roo, Baja California Sur y Nayarit. Y en otras informaciones, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes que partirá la noche de hoy hacia la Federación de Rusia, donde se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para fortalecer relaciones bilaterales entre ambos países. También dijo que tendrá reuniones con grupos empresariales en Rusia. Dentro de unas horas, ahora en la noche, voy saliendo para la Federación de Rusia. Voy a una visita oficial a Rusia, a encontrarme con nuestro amigo, el compañero presidente Vladimir Putin, con sus equipos de trabajo, a encontrarme con grupos empresariales importantes de Rusia, a revisar toda la dinámica de nuestra relación bilateral, todo el mapa de cooperación Rusia-Venezuela y a buscar nuevos caminos que dinamicen la cooperación en todos los planos, de la economía, de lo social, de lo cultural, de todo lo bilateral con Rusia. Voy saliendo para Rusia para seguir fortaleciendo las relaciones internacionales con el nuevo mundo, con el mundo multipolar, con el mundo multicéntrico. Venezuela tiene un rumbo muy claro, establecido en la Constitución. Bien, con esta información hacemos una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos economía en contexto. Hoy hacemos una radiología de la economía de Singapur. Los detalles a la vuelta. Ya lo anticipábamos en la pausa, hoy en Economía en Contexto hablamos de Singapur. Una cosa es la economía subterránea y otra muy distinta, crecer hacia abajo. De la primera se habla mucho en América Latina y de la otra experiencia sabe mucho Singapur, un país asiático con una población de casi 6 millones de habitantes, una superficie de apenas 719 kilómetros cuadrados. Vamos a ver.
Singapur es un país que se caracteriza por tener un crecimiento económico estable, pero que mucho más allá que eso su sello es la falta de espacio. Pese a que su capital cuenta con una menor superficie que la ciudad de Santiago y una mayor densidad poblacional, los habitantes de Ciudad de Singapur tienen una alta calidad de vida. Si bien en un país cualquiera, al ver grandes perforadoras trabajar día y noche, las personas pensarían que se trata de labores para extraer algún metal precioso, en Singapur la cosa no es así. Estas grandes máquinas lo que hacen es buscar algo que para muchos no es una fortuna: el espacio. A lo largo de décadas en Singapur se han construido túneles para los más variados propósitos. Actualmente tenemos almacenamiento subterráneo de municiones, tenemos almacenamiento subterráneo de petróleo. Pronto colocaremos estaciones subterráneas. Se pueden ver muchos centros comerciales subterráneos. Ha habido un estudio de factibilidad para construir un centro científico subterráneo o parque científico. En NTU estamos haciendo un estudio de viabilidad para hacer uso del espacio subterráneo en NTU para laboratorios e incluso para la realización de clases. El país que pasó de la pobreza a tener uno de los Producto Interno Bruto per cápita más altos del mundo está hambriento de espacio. Por ello cuenta con altos edificios, profundas construcciones subterráneas e islas artificiales por doquier. Hasta ahora hemos dependido en gran medida de la recuperación de tierras para crear espacio. El siguiente paso es movernos bajo tierra para hacer uso del espacio subterráneo. Estoy seguro de que será capaz de encontrar otras formas de crear nuevos espacios para el uso futuro de Singapur. Singapur ha invertido $188 millones en tecnología subterránea y reformaron sus leyes de tierra para que los propietarios posean solo el espacio subterráneo hasta su sótano. Si bien este país apela a la tecnología y a la perforación para crear, tiene como meta convertirse en una de las ciudades más verdes del planeta. Mira, a Singapur se le conoce también como la perla de Asia y es una ciudad-estado con apenas 5,6 millones de habitantes. Es actualmente uno de los mayores centros financieros del mundo y el lugar que produce más millonarios y el más costoso para vivir, de acuerdo a un estudio del Economist Intelligence Unit. Pero hace medio siglo, dicen, era una isla pobre con muy pocos recursos naturales que no prometía un gran futuro. La gran pregunta entonces, ¿cómo hizo el milagro o el llamado milagro? Vamos a ver. Singapur es el cuarto país más rico del mundo, apenas superado por Qatar, Luxemburgo y Macao, según el poder adquisitivo de sus habitantes. Pero esto no fue así desde el principio. Singapur estuvo bajo el dominio británico y fue apenas en 1965 que logró la independencia de Malasia, convirtiéndose así en un estado autónomo pero pobre. Liderado por Lee Kuan Yew, el hombre que ocupó el cargo de primer ministro por más de 30 años, artífice del llamado milagro económico de Singapur. Este país tiene una ubicación geográfica estratégica justo en la zona más poblada y de mayor crecimiento del mundo. Dicha ubicación le ha permitido estar en una ruta clave de comercialización entre grandes gigantes como China, India y el sudeste asiático. En la primera etapa de su desarrollo, Singapur se dedicó a la producción de manufactura intensiva en mano de obra para exportar a mercados de países desarrollados. Pero hacia finales de la década de los 90, el país entró en una etapa de transformación económica que lo llevó a convertirse en un centro financiero global. Desde entonces, no ha parado de crecer. Además de la ubicación geográfica, Singapur tiene una serie de ventajas comparativas entre las que expertos destacan: una población capaz de hablar chino e inglés, instituciones sólidas que funcionan y ausencia de corrupción. A eso se suma una fuerte inversión social en vivienda, salud y educación, que fue puesta en práctica desde el inicio del programa de transformación económica. Expertos dicen que el milagro de Singapur se basó en la construcción de un excelente sistema educacional y la creación de incentivos para crear empresas extranjeras, medidas que contribuyeron a que Singapur sea hoy un centro de inversión extranjera con oficinas de empresas multinacionales instaladas en su territorio. Otro elemento mencionado por algunos analistas es que Singapur no ha enfrentado grandes enemigos que intenten detener su política de desarrollo, y entre las razones que explican su éxito, señalan analistas, está la inversión en capital humano, además de una muy buena gobernanza y política económica desde el inicio, junto a un ambiente de negocios predecible. Ahora bien, a modo de conclusión le contamos que hay ciertos desafíos que todavía debe superar Singapur, a decir, por ejemplo, el bajo crecimiento de su productividad, una extensa y prolongada dependencia de mano de obra extranjera, especialmente desde mediados de la década del 2000 aproximadamente.
También una excesiva dependencia de la manufactura que obliga al país a subsidiar ciertos sectores y además una falta de empresas locales fuertes que puedan dar un mayor impulso al crecimiento. En tercer lugar está el rápido envejecimiento de su población y en cuarto lugar una alta desigualdad en la población en general. Este es nuestro contexto económico de hoy. Vamos a pasar ahora a información de Economía 360. En Economía 360, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo que las nuevas sanciones del gobierno de Donald Trump demuestran la desesperación por parte de Estados Unidos. Rouhani dijo que Washington está sancionando instituciones iraníes que ya habían sido incluidas en su lista negra. Añadió además que el país ha resistido con éxito durante el último año y medio las sanciones de Trump. Estados Unidos profundizó el pasado 20 de septiembre su presión contra Irán al anunciar una nueva ronda de sanciones que alcanzan al Banco Central de Irán, un fondo de desarrollo y una compañía iraní días después de un ataque a instalaciones petroleras en Arabia Saudita por el que Riad y Washington culpan a Teherán sin ninguna prueba. Los estadounidenses están sancionando instituciones que ya han sido incluidas en la lista negra. Esto indica la completa desesperación de Estados Unidos y muestra que su máxima sanción y máxima presión ha fallado. Y la gran nación iraní ha resistido con el éxito durante el último año y medio. Y la quiebra del operador turístico británico Thomas Cook deja varados a unos 600,000 turistas en todo el mundo, sin contar a los empleados de la compañía que quedan a la deriva. Vamos a ver más en la siguiente historia. Cientos de miles de viajeros desconcertados veían sus vacaciones arruinadas este lunes, muchos a la espera de ser repatriados en una operación sin precedentes desde España, Cuba y otros destinos turísticos, tras la brutal quiebra del histórico turoperador británico Thomas Cook. En ese sentido, el Reino Unido organizó una operación para la repatriación de 150,000 viajeros británicos, la cual se lleva a cabo con el apoyo de la Autoridad de Aviación Civil CAA. Pero, sumando todos los destinos y nacionalidades, Thomas Cook tenía unos 600,000 turistas de vacaciones en numerosos países. Además de los turistas que quedaron a la deriva, los 21,000 empleados de la compañía se enfrentan a un escenario de despidos masivos en 16 países y en sus 550 oficinas de Reino Unido, que afrontan un posible cierre. La quiebra de la compañía se produce luego de que Thomas Cook no lograra asegurar un financiamiento adicional de 200 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 250 millones de dólares, para sostener sus servicios turísticos durante los meses de invierno. Esta solicitud acabó boicoteando un acuerdo de rescate de más de 1.100 millones de dólares que llevaba meses en desarrollo. Bien, momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este lunes. Vamos a iniciar con el precio del WTI de Texas, que marca hoy $58,01 el barril, perdiendo 0,15%. Vamos a revisar el Brent de referencia en Europa. Se ubica hoy en $64,17 el barril, marca a la baja con 0,74%, y el crudo venezolano se ubica hoy en 418,61 yuanes, con una subida de 18,92 yuanes si se compara con la jornada del viernes pasado. Con esta información llegamos al final de esta edición de Impacto Económico. Síganos en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpactoE. Hasta la próxima.